Hola con todos, el tema de este video es azoles. Es el primero de una serie que le dedicaré al tema de antifúngicos. A lo largo del mismo abordaré el mecanismo de acción, indicaciones, farmacocinética y efectos adversos. Entonces, comencemos con el mecanismo de acción de los azoles. Primero debemos conocer la síntesis del ergosterol, que es parte importante de la membrana celular de los hongos. En este caso, la síntesis del ergosterol va a ocurrir en el interior de la célula, específicamente en el citoplasma y en el retículo endoplasmático. Allí comenzamos con la hidroximetil glutaril coenzima A, la cual luego de una serie de reacciones se transforma en escualeno. Después, la escualeno monoxigenasa, la cual recordemos que es inhibida por la terbinafina, otro antifúngico, permite la síntesis del 2,3-óxido escualeno, a partir del cual se obtiene una molécula importante en esta vía, que es el lanosterol. Y aquí hablemos de la enzima importante en cuanto a los azoles. El objetivo de los azoles es inhibir la lanosterol 14-alfa desmetilasa, la cual sintetiza este metabolito que posteriormente se transforma en simosterol y por último da lugar a la síntesis del ergosterol, la cual recordemos que cumple una función importante a nivel de la membrana celular del hongo. Específicamente, cumple función de barrera y de estabilidad de la membrana, similar a lo que hace el colesterol en la membrana celular de los animales. Bien, entonces, ¿cuál es la consecuencia de la inhibición de la lanosterol 14-alfa desmetilasa? Es que precisamente se bloquea toda esta parte final de la vía de la síntesis del ergosterol, con lo cual no se obtiene ergosterol, disminuye la síntesis del ergosterol y esto genera precisamente disminución de la estabilidad de la membrana, lo cual favorece la permeabilidad y al haber una permeabilidad excesiva de la membrana del hongo, esto conduce en última instancia a un desequilibrio hidroelectrolítico que termina con la lisis celular. Pero aquí es importante mencionar algo, y es que en el caso de los hongos, los azoles tienen dos mecanismos, por así decirlo. Y es que tiene o más bien dos efectos, y tiene un efecto fungistático, es decir, que no genera muerte del hongo, sino que sencillamente disminuye su replicación o inhibe su replicación, y fungicida. Y vamos a detallar eso más adelante. En el caso del efecto fungicida es el que les acabo de mencionar, pero en el caso del efecto fungistático, sencillamente la falta de ergosterol limita la capacidad del hongo de poder dividirse. Bien, ahora, los azoles están clasificados en imidazoles y en triazoles. En los imidazoles tenemos al ketoconazol y al miconazol. Por su parte, en los triazoles vamos a tener al fluconazol, al itraconazol, al boriconazol, isavuconazol y posaconazol. Es importante mencionar algunas generalidades con respecto al uso clínico de estos fármacos. Es que recordemos que especialmente para las micosis sistémicas hay un fármaco que se ha utilizado por mucho tiempo y es la anfotericina. La ventaja que tienen los azoles con respecto a la anfotericina es que tiene un menor riesgo de daño renal en relación a este último fármaco. Todos los triazoles tienen una cobertura similar para diferentes especies de cándida. El fluconazol no cubre a mohos. El voriconazol es la primera línea para la aspergilosis, pero es importante mencionar aquí que no cubre a la mucormicosis. De todos los azoles, el isavuconazol y el posaconazol son los que poseen un más amplio espectro.
pudiendo cubrir levaduras, eh, hifas, mohos de tipo mucor, y eso les confiere una ventaja significativa a la hora de tratar hongos que no responden a todos los antifúngicos. Después tenemos que los azoles son fungistáticos para las especies de Cándida y aquí está la excepción en cuanto al efecto fungistático o fungicida. Y es que el boriconazol sí llega a ser fungicida en el caso de las especies de Aspergillus. Bien, ahora vamos con el espectro. ¿Cuándo vamos a utilizar cada uno de estos azoles? Esto va a depender de la cobertura de los mismos. No vamos a poder cubrir todos los hongos con cualquiera de estos antifúngicos. Entonces debemos conocer muy bien la cobertura de cada uno de ellos. En cuanto a los triazoles, comencemos con el fluconazol. En el caso de Cándida, cubre casi todas las especies, a excepción de Cándida glabrata y Cándida krusei. En el caso de la Cándida glabrata, esta sí presenta susceptibilidad, pero es baja. Por su parte, la krusei presenta nula susceptibilidad. También es útil para el tratamiento de micosis por hongos endémicos, y a lo largo de este video, cuando me refiere a hongos endémicos, me estoy refiriendo a Histoplasma capsulatum, que es endémico de, em, de ciertas zonas, especialmente en el sur de Estados Unidos, Blastomyces dermatitidis, coccidioides y mitis, presente de igual manera en el sur de Estados Unidos y en el norte de México, y Paracoccidioides, incluido Paracoccidioides brasiliensis. También cubre a especies de Cryptococcus, como el Cryptococcus neoformans, que genera infección especialmente en pacientes inmunosuprimidos. Después tenemos el itraconazol, el cual cubre a diferentes especies de Cándida. De igual manera, cubre a los hongos endémicos que les mencioné aquí. Cubre a Sporotrix schenki, a Cryptococcus, a Aspergillus, pero con menor eficacia en relación al boriconazol. El boriconazol es el que más vamos a utilizar para Aspergillus. También mohos dermaticios y talaromicosis. Ya, la talaromicosis es una micosis que suele afectar principalmente a pacientes con VIH que ya tienen un conteo de CD4 menor a 150 células por microlitro. Por su parte, el boriconazol es útil para cubrir todas las especies de Aspergillus. Este sí cubre Candida glabrata y Candida krusei, Fusarium y Cedosporium. Por último, en cuanto a los triazoles, tenemos a los de más amplio espectro, que es el isabuconazol y el posaconazol. Este de igual manera va a cubrir levaduras, va a cubrir hongos endémicos, y dentro de los mohos va a incluir a uno que no está cubierto por el resto de antifúngicos de tipo azol, que son los mucorales. Y aquí tenemos a Rhizopus, a Mucor, Rhizomucor y Lictemia, que son, recordemos, los que causan la mucormicosis. Esta micosis que suele ser muy eh, severa en los pacientes. Por último, tenemos a los imidazoles, en los cuales vamos a tener al ketoconazol y al miconazol, en los cuales ambos van a cubrir dermatofitosis, tinias y cándida. En el caso del ketoconazol, este cubre micosis endémicas, mientras que el miconazol no lo hace. Pero tanto ketoconazol como miconazol no suelen utilizarse realmente para micosis sistémicas, ya que los triazoles son los que más se utilizan para dicha indicación. Vamos con la farmacocinética de cada uno de estos fármacos. Comencemos con el fluconazol. En cuanto a la absorción, presenta una biodisponibilidad por vía oral del 90%, es decir, tiene una buena biodisponibilidad.
Su absorción no se ve afectada por la comida o el pH gástrico, entonces es seguro poder administrar este fármaco, sea que el paciente coma o no coma, junto con la administración de este fármaco. En cuanto a la distribución, es amplia en fluidos y tejidos. El 10 al 12% está unido a proteínas plasmáticas. Alcanza concentraciones altas en la orina y esto quiero remarcarlo, puesto que es el único de los azoles que puede utilizarse para infecciones del tracto urinario, ya que precisamente alcanza concentraciones altas en orina, a diferencia del resto, que suele alcanzar concentraciones variables, pero en su mayoría suelen ser fármacos o metabolitos inactivos. Presenta una penetrancia adecuada en el líquido cefalorraquídeo, alcanzando las concentraciones del 60-80% con respecto a la concentración sérica. En cuanto al metabolismo, tiene un leve metabolismo hepático, pero aún así hay riesgo de interacciones farmacológicas. Está metabolizado por las enzimas de tipo citocromo 2C9, 2C19 y en menor medida 3A4. En cuanto a su excreción, el 80%, como les mencioné, es excretado sin cambios en orina, por lo tanto es útil para las infecciones del tracto urinario causadas por hongos. Va a requerir ajustes en la dosis en caso de que el paciente presente función renal disminuida. Presenta una vida media de 24 horas y requiere una dosis diaria, por lo tanto. Pasemos ahora con el itraconazol. En cuanto a la absorción, tenemos que la preparación oral viene tanto en cápsula como en solución. Las cápsulas de itraconazol presentan una biodisponibilidad del 55%. Deben ingerirse con los alimentos y hay que considerar que los fármacos que disminuyen el pH, más bien que aumentan el pH, es decir, disminuyen la acidez gástrica, reducen la absorción. En cuanto a la solución, por su parte, tiene una biodisponibilidad del 85% y no requiere ingesta previa de alimentos, es decir, no requiere ser administrado con los alimentos. En cuanto a la preparación intravenosa, aquí se utiliza un vehículo de hidroxiprolil beta ciclodextrin. ¿Por qué les menciono este vehículo en particular? Es que este suele acumularse y tiene efectos tóxicos, especialmente en pacientes con un aclaramiento de creatinina menor a 30 mililitros por minuto. Es por ello la importancia. Cuanto a la distribución, tenemos que un 99% va a estar unido a proteínas plasmáticas. El itraconazol se distribuye hacia la piel, riñones, pulmones, hígado, tejido adiposo y hueso, pero no en el sistema nervioso central. Tiene una baja penetrancia en el líquido cefalorraquídeo. En cuanto al metabolismo, este es extenso por enzimas hepáticas, particularmente citocromo P3A4. En cuanto a la excreción, tenemos que es urinaria y biliar de el metabolito inactivo. Presenta una vida media de entre 25 a 50 horas y requiere una sola dosis al día. Sin embargo, cuando se utilizan dosis de 400 miligramos, se recomienda dividir en dos dosis. Por su parte, en cuanto al voriconazol, tenemos que presenta una biodisponibilidad oral del 90%. La biodisponibilidad disminuye en un 30% cuando se administra junto con una comida grasa abundante. Requiere ser administrada, administrado con el estómago vacío, al menos 1 o 2 horas antes o después de una comida. En el caso de la vía intravenosa, de la opción intravenosa de este fármaco, no se recomienda en pacientes con un aclaramiento de creatinina menor a 50 mililitros por minuto debido a acumulación de igual manera del vehículo con el cual va esta preparación, que puede llegar a ser tóxico. En cuanto al metabolismo, tenemos que es extenso por el hígado, eh, particularmente por estas dos enzimas, la citocromo P, 2C19 y 3A4.
En pacientes con insuficiencia hepática de leve a moderada, se recomienda una reducción del 50% en la dosis después de haber administrado la dosis de carga normal. No presenta metabolitos activos, es decir, una vez que ha sido metabolizado por una de estas enzimas, la molécula pasa a ser inactiva. Hay algo importante a mencionar en cuanto a polimorfismos de la citocromo P2C19, y es que pueden haber metabolizadores lentos, los cuales tienen mayor riesgo de efectos adversos, particularmente pacientes que sean del sudeste asiático o aborígenes de Oceanía. Tiene una distribución amplia y este sí llega a penetrar en el líquido cefalorraquídeo. Y en cuanto a la excreción, se excreta por la orina el metabolito inactivo. Ahora pasemos con el posaconazol y el isavuconazol. En cuanto al posaconazol, vienen en preparación intravenosa, en suspensión oral y en tabletas, y de estas se prefiere una tableta de liberación retardada. La absorción es efectiva con alimentos, tanto con la suspensión como con la tableta. En cuanto a la distribución, presenta un volumen amplio con penetración extensa en los tejidos. Un 98% va a estar unido a proteínas plasmáticas. El metabolismo principalmente está mediado por la citocromo P3A4 y se conoce que es un inhibidor de la glicoproteína P. Tiene una vida media de 27 horas, requiere solo una dosis al día. El 77% del fármaco inalterado se excreta por vía biliar y el 15% de los metabolitos inactivos son excretados por la vía urinaria y vía biliar. Bien, ahora vamos con el isavuconazol. Lo que se administra en los pacientes es sulfato de isavuconazonio. Es un profármaco, el cual posteriormente llega a ser metabolizado por esterasas plasmáticas a su forma activa, que es el isavuconazol como tal. Presenta formulación intravenosa y oral, presenta una biodisponibilidad del 98% con la vía oral y la absorción no se altera por los alimentos. Tiene una distribución amplia con penetración extensa en los tejidos, pero no tanto el posaconazol como el isavuconazol no logran penetrar adecuadamente en el líquido cefalorraquídeo. El 99% del fármaco va a estar unido a proteínas plasmáticas, de igual manera como el posaconazol está metabolizado por el citocromo P3A4. Presenta una vida media de 130 horas y el 46% es excretado en heces y 45% en orina. Por último, en cuanto al ketoconazol, tenemos que hay tanto la presentación oral como la presentación tópica que puede venir en crema, gel, espuma y shampoo. La vía oral requiere un medio acídico para su absorción adecuada, aunque recordemos, no suele ser muy utilizada esta vía. Cuanto a la distribución, tenemos una penetrancia líquido cefalorraquídeo pobre, pero amplia en el resto de tejidos. Cuando el metabolismo es principalmente metabolizado por el citocromo P3A4, llega a ser un inhibidor potente y también es un inhibidor de la glicoproteína P. Tiene una vida media de 8 horas que va aumentando conforme se dan dosis adicionales. El 13% del ketoconazol oral es excretado en orina y la mayor parte es excretada por vía biliar. Ahora pasemos con los efectos adversos. Todos los azoles van a presentar estos efectos adversos en común, que son los síntomas gastrointestinales, entre los cuales se encuentran náusea, vómito, dolor abdominal y diarrea, que van a ser más frecuentes con el itraconazol y el ketoconazol. Otro que es muy conocido es la hepatotoxicidad. Puede variar desde una elevación leve de transaminasas hasta incluso hepatitis, colestasis y falla hepática fulminante. Por ello es importante el monitoreo de las transaminasas, especialmente las primeras semanas del tratamiento. Recordemos que las micosis suelen ser infecciones que
cuyo tratamiento suele ser un poco prolongado, suele ser largo el tratamiento. Por lo tanto, es importante monitorear las transaminasas. ¿Qué relación, o más bien, qué consideración debemos tener en cuanto al uso de azoles en el embarazo? Es que se debe evitar particularmente en el primer trimestre debido al riesgo de aborto y anomalías congénitas. Bien, ahora pasemos con algunos efectos adversos específicos para cada uno de estos fármacos, aunque es importante mencionar que no suelen ser tan frecuentes como los que les mencioné antes. El fluconazol tiene como efectos adversos alopecia, labios agrietados, leucopenia y trombocitopenia y prolongación del QT. Por su parte, el itraconazol presenta como efectos adversos que no son frecuentes, pero son más específicos o suelen presentarse más frecuentemente en relación al resto de azoles con este fármaco en particular. Tenemos la triada de hipertensión arterial, hipocalemia y edema periférico. También hay riesgo de insuficiencia cardíaca, por lo tanto se evita tratar condiciones simples en pacientes con alteraciones cardíacas. El voriconazol es realmente el fármaco dentro de los azoles que tiene una mayor cantidad de efectos adversos. Pues se pueden presentar cambios visuales como fotopsias, fotofobia, alteraciones en la percepción de colores, y estos cambios visuales suelen ser transitorios y dependientes de la dosis. Puede presentar toxicidad neurológica, incluso con alucinaciones visuales, confusiones, agitación, movimientos mioclónicos y alucinaciones auditivas. Presenta toxicidad cutánea con erupción fotosensible, alopecia y cambios en las uñas. Se ha visto que hay una asociación entre el uso de voriconazol con el cáncer escamocelular y el melanoma, que no hay evidencia muy sólida con respecto a esta asociación. Presenta también como efecto adverso prolongación del intervalo QT y hay riesgo de periostitis con el tratamiento a largo plazo. El posaconazol se ha visto asociado a insuficiencia adrenal por inhibición de síntesis de esteroides. Por lo tanto, aquí puede afectar la síntesis de aldosterona, cortisol y los esteroides, los andrógenos em, adrenales. También se ha visto un cuadro un poco particular asociado al posaconazol y es la triada de exceso de mineralocorticoides. Recordemos hipocalemia, incremento de el pH, es decir, alcalosis, e hipertensión arterial, similar al síndrome de Cohn. Y esto se suele acompañar extrañamente de un incremento o más bien, de una disminución de renina y aldosterona, y pueden llegar a ser indetectables, más un índice de cortisol-cortisona elevado. Después tenemos que con el isavuconazol hay mayor riesgo de cefalea, hipocalemia, edema periférico, reacción de infusión, en la cual puede presentarse escalofríos, disnea e hipotensión. Y aquí, a diferencia del resto, que suele asociarse a prolongación del QT, aquí hay acortamiento del QT. Por último, tenemos que con el ketoconazol hay, como les mencioné, mayor riesgo de efectos adversos gastrointestinales, insuficiencia adrenal, cefalea, mareo y prurito. Y en el caso del ketoconazol tópico hay riesgo de irritación cutánea, prurito y alopecia. Y eso fue todo en relación a los azoles. Si el video fue de tu agrado, te invito a que te suscribas, le des like y lo compartas.